En la majestuosa hacienda Corazón de Agave, en las afueras de Tequila, Jalisco, Esperanza Montemayor se contemplaba en el espejo de su suite nupcial. Su vestido de seda italiana, valorado en 80,000 pesos, había sido confeccionado especialmente para este día. Después de 4 años de una relación que parecía salida de un cuento de hadas, finalmente se casaría con Sebastián Venegas Santamaría, heredero del imperio tequilero más próspero de México. La diferencia de clases siempre había sido evidente. Esperanza, hija de un contador público y una maestra de primaria de Guadalajara, había conocido a Sebastián durante una conferencia empresarial donde ella trabajaba como asistente mientras estudiaba su maestría en finanzas. Él, acostumbrado a mujeres superficiales de su círculo social, había quedado fascinado por su inteligencia y determinación. «Eres diferente, Esperanza», le había dicho la noche que le propuso matrimonio en el exclusivo restaurante Pujol de la Ciudad de México. «Contigo quiero construir algo real, algo que trascienda el dinero y las apariencias». Sus palabras habían sonado tan sinceras que ella había llorado de felicidad, creyendo haber encontrado a su alma gemela. La boda sería la más espectacular de la temporada. 400 invitados de la alta sociedad mexicana, incluyendo empresarios, políticos y celebridades. Los jardines de la hacienda habían sido transformados en un paraíso, con más de 20,000 rosas blancas importadas de Ecuador. Una capilla temporal construida específicamente para la ceremonia, y un mariachi de 30 músicos dirigido por el mismo Vicente Fernández Jr., mientras los últimos rayos del sol dorado de Jalisco iluminaban su rostro. Esperanza decidió buscar a Sebastián para un momento íntimo antes de la ceremonia. Caminó por los pasillos de mármol de la hacienda colonial, sus tacones Louboutin resonando suavemente. Las risas provenientes del despacho privado de la familia Venegas la detuvieron en seco. A través de la puerta entreabierta, vio una escena que destruyó su mundo en segundos. Sebastián tenía entre sus brazos a Paloma Herrera, su asistente personal, una mujer de 28 años con cabello rubio platinado y una figura que había financiado con las mejores cirugías estéticas de Guadalajara. Los labios de ambos se encontraban en un beso apasionado, mientras las manos de él exploraban su cuerpo con una familiaridad que hablaba de meses, quizás años de intimidad. «Mi amor», susurró Sebastián mientras acariciaba el rostro de Paloma. «En 3 horas seré oficialmente esposo de esa ingenua, pero tú y yo sabemos quién es realmente la dueña de mi corazón». Sus palabras atravesaron el pecho de Esperanza como dagas envenenadas. Paloma respondió con una risa cristalina. «No puedo creer que realmente te cases con ella solo para obtener la herencia. Tu padre es tan anticuado con sus condiciones». Sebastián sonrió con crueldad. «Necesito casarme antes de cumplir 30 para heredar los 200 millones de pesos de la empresa. Esperanza es perfecta, inteligente, confiable y lo suficientemente enamorada para no sospechar nada». Esperanza se aferró al marco de la puerta, sintiendo que sus piernas amenazaban con fallarle. La conversación continuó, cada palabra clavándose más profundo en su corazón destrozado. «¿Y después del matrimonio?», preguntó Paloma, ajustándose el vestido que había estado parcialmente desabrochado. Sebastián la atrajo hacia él nuevamente. «Después cumplimos nuestro plan. En exactamente 6 meses solicitaré el divorcio. Para entonces ya habré establecido las empresas offshore en las Islas Caimán y transferido los activos más valiosos. Mi querida esposa se quedará con migajas mientras tú y yo disfrutamos de nuestra nueva vida en Costa Rica». «¿Y si ella sospecha algo?», insistió Paloma, aunque su sonrisa delataba que disfrutaba cada detalle del plan. Sebastián soltó una carcajada.
Esperanza es demasiado noble, demasiado buena para imaginar siquiera que alguien podría traicionarla así. Además, firmará el acuerdo prenupcial esta noche, que prácticamente la deja sin nada en caso de divorcio. Las palabras siguientes fueron las más dolorosas. Lo único que lamento es tener que fingir estar enamorado durante 6 meses más. Pero el sacrificio vale la pena. 200 millones de pesos compran mucha libertad, mi amor. Esperanza retrocedió silenciosamente, cada paso alejándola del despacho, pero acercándola a una realidad devastadora. Los 4 años de su relación habían sido una mentira meticulosamente construida. Cada te amo, cada plan de futuro, cada momento íntimo había sido calculado fríamente para ganar su confianza y amor. Caminó como sonámbula hacia su suite, pasando frente a los espejos antiguos que reflejaban a una mujer que ya no reconocía. Los invitados comenzaban a llegar. Las limusinas se alineaban en el camino de entrada mientras los mariachis afinaban sus instrumentos. El aroma de las rosas se mezclaba con el olor a tierra húmeda de los agaves, creando la atmósfera perfecta para lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Una vez en su habitación, Esperanza se sentó frente al tocador de caoba, donde había soñado tantas veces con este momento. Pero ahora, mirando los productos de belleza de marcas exclusivas que Sebastián había insistido en comprarle, solo veía los instrumentos de su propia humillación. Sin embargo, mientras las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfectamente aplicado, algo cambió en su interior. La tristeza comenzó a transformarse en algo más poderoso, una furia fría y calculadora que le aclaró la mente como nunca antes. Sebastián había cometido un error fatal: subestimar a la mujer que había conquistado una maestría en finanzas con mención honorífica, que había manejado las inversiones personales de su propia familia desde los 20 años y que conocía cada detalle legal y financiero de los negocios Venegas mejor que el propio heredero. Esperanza Montemayor no sería la víctima de esta historia. Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que la frialdad invadiera cada fibra de su ser. Durante 4 años, había sido la novia perfecta, la mujer comprensiva que apoyaba incondicionalmente los sueños empresariales de Sebastián. Ahora, esa misma paciencia y atención al detalle se convertirían en las armas de su venganza. En su mente comenzó a recordar detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un sentido devastador. Durante los últimos 8 meses, Sebastián había insistido en que ella manejara ciertos aspectos financieros de la empresa familiar, alegando que confiaba en su criterio profesional más que en el de cualquier contador de la compañía. Le había dado acceso a cuentas bancarias, contratos internacionales y hasta las claves de las bóvedas de seguridad de los bancos más exclusivos de Guadalajara y Ciudad de México. «Eres la única en quien confío completamente», le había dicho mientras le entregaba las credenciales del sistema financiero de Venegas Enterprises. «Cuando seamos esposos, quiero que manejes todo junto conmigo. Serás mi socia en todo». Sus palabras habían sonado románticas entonces. Ahora comprendía que había sido preparación para facilitar sus transferencias fraudulentas posteriores al matrimonio. Lo que Sebastián no sabía era que Esperanza había estudiado cada documento, cada contrato, cada cláusula con la meticulosidad de una auditora forense. Su maestría en finanzas corporativas no había sido solo académica. Había trabajado durante sus estudios en el despacho de auditoría más prestigioso de Guadalajara, especializándose precisamente en detectar fraudes empresariales y movimientos financieros irregulares. Se dirigió hacia la caja fuerte oculta detrás del cuadro de Frida Kahlo que decoraba su suite.
Sebastián se la había regalado durante su segundo aniversario para que guardara sus joyas y documentos importantes. Pero Esperanza había utilizado ese espacio para algo mucho más valioso: copias meticulosamente organizadas de todos los documentos empresariales que había revisado en los últimos 6 meses. Sus manos temblaron ligeramente al extraer la carpeta marcada Confidencial, Venegas Enterprises. Dentro estaba la copia del testamento completo de don Aurelio que Sebastián creía que solo él conocía, pero que contenía cláusulas que aparentemente había pasado por alto en su arrogancia y prisa por heredar. El artículo 7.3 establecía claramente: en caso de que el matrimonio del heredero termine por infidelidad comprobada, abandono del hogar conyugal o conducta deshonrosa que comprometa el nombre de la familia Venegas dentro de los primeros 12 meses de matrimonio, todos los bienes, acciones y propiedades de la empresa pasarán automáticamente al cónyuge afectado, quien deberá demostrar capacidad de liderazgo, integridad moral y visión empresarial apropiada para continuar el legado familiar. Más revelador aún era el memorándum privado adjunto, escrito de puño y letra por don Aurelio 6 meses atrás. He observado en Esperanza Montemayor las cualidades que mi hijo parece haber perdido en algún momento de su juventud: integridad inquebrantable, inteligencia superior y verdadera pasión por construir algo duradero, en lugar de simplemente disfrutar lo heredado. Si Sebastián la traiciona o demuestra ser indigno del apellido que lleva, ella será más merecedora de continuar nuestro legado que mi propia sangre. Esperanza sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la habitación. Don Aurelio, en su sabiduría de patriarca experimentado, había anticipado la posibilidad de que su hijo único fuera indigno de la herencia familiar. Había conocido el verdadero carácter de Sebastián mejor que nadie, incluso mejor que la propia mujer que había creído amarlo. Esperanza sacó su teléfono y abrió la aplicación de grabación de alta calidad que utilizaba para sus clases de maestría. Sigilosamente, regresó hacia el despacho donde las voces de los amantes seguían llegando con claridad cristalina. La construcción colonial de la hacienda, con sus muros gruesos de adobe, creaba una acústica perfecta que permitía escuchar cada palabra desde el pasillo adyacente. El lunes después de la luna de miel en Santorini, decía Sebastián con la confianza de quien creía tener todo bajo control, comenzaremos con las transferencias. Primero movemos 15 millones de pesos a la cuenta del Bank of Switzerland que ya tienes preparada. Luego otros 20 millones a las cuentas de las Islas Caimán. Para cuando Esperanza se dé cuenta de que algo pasa, ya habremos sacado todo el dinero líquido y estaremos disfrutando nuestra nueva vida en Costa Rica. Paloma respondió con una risa que sonaba como cristales rotos. ¿Y las propiedades? ¿La hacienda? ¿Los viñedos de Napa Valley? ¿El penthouse de Miami? Sebastián contestó sin dudarlo. Ya tengo compradores estadounidenses interesados. Mi contacto en bienes raíces de lujo dice que podemos vender todo en 3 meses máximo. Mi querida y confiada esposa se quedará solo con los muebles de la casa de Guadalajara. Y quizás, si tengo un día generoso, un departamento pequeño en Polanco, para que no diga que la dejé en la calle. La conversación continuó revelando detalles aún más sórdidos. Cuentas bancarias ya establecidas, contactos corruptos en el sistema financiero mexicano, hasta un plan para falsificar documentos que harían parecer que Esperanza había autorizado las transferencias. Sebastián había planeado no solo robarle el corazón y la dignidad, sino también convertirla en cómplice involuntaria de sus crímenes financieros. Esperanza grabó cada palabra, cada risa, cada detalle del elaborado plan que pretendía destruir no solo su vida, sino también el patrimonio de 3 generaciones de la familia Venegas.
Con 20 minutos de grabación clara y sin interrupciones, tenía evidencia suficiente para procesos tanto civiles como penales. Regresó a su suite con la mente trabajando a velocidad vertiginosa. Abrió su laptop y accedió al sistema financiero de Venegas Enterprises usando las credenciales que Sebastián le había proporcionado con tanta confianza. Lo que él no sabía era que Esperanza, con su experiencia en auditoría, había implementado discretamente un sistema de alertas y respaldos en todas las cuentas corporativas. Para proteger a la empresa de posibles fraudes externos, había explicado a don Aurelio meses atrás cuando sugirió instalar protocolos de seguridad adicionales. En realidad, había creado una red de protección que le permitiría detectar, rastrear y potencialmente bloquear cualquier movimiento financiero irregular. Sus dedos volaron sobre el teclado con la precisión de una pianista experta, copiando conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos con bancos suizos, contratos preliminares de venta de propiedades y hasta fotografías que Sebastián había enviado a Paloma de documentos que creía seguros en su oficina privada. En 30 minutos, había compilado un dossier devastador que no solo probaba la infidelidad, sino también un plan elaborado de fraude empresarial que incluía evasión fiscal, lavado de dinero y conspiración para robar una fortuna familiar construida durante décadas. El golpe final vino cuando descubrió que Sebastián, en su arrogancia suprema, había usado el mismo teléfono para coordinar con Paloma y con sus contactos bancarios internacionales. Esperanza tenía acceso completo a ese dispositivo desde hacía meses, cuando él le había pedido que sincronizara sus calendarios y aplicaciones para coordinar mejor sus horarios como pareja moderna. Cada mensaje, cada llamada, cada transacción de prueba estaba documentada con fechas, horas y ubicaciones precisas. Tenía evidencia que cualquier fiscal competente consideraría un caso cerrado. Sonó un golpe suave en la puerta de caoba tallada. «Señorita Esperanza», era la voz melodiosa de Carmela, la coordinadora de bodas más exclusiva de Jalisco. «Faltan 25 minutos para la ceremonia. Los mariachis ya están en posición y los invitados han comenzado a tomar sus lugares. ¿Necesita algo más para estar lista?» Esperanza miró su reflejo en el espejo veneciano una última vez. Su vestido de Vera Wang seguía siendo una obra maestra. Su maquillaje de la artista cosmética más cotizada de México permanecía impecable. Pero sus ojos ahora brillaban con una determinación férrea que no había estado allí 2 horas antes. Ya no era la novia ilusionada. Se había transformado en una estratega implacable. «Carmela», respondió con voz serena pero cargada de autoridad, «necesito que hagas algo muy importante para mí. ¿Podrías pedirle a don Aurelio que venga a verme inmediatamente? Dile que es extremadamente urgente y que tiene que ver con el futuro de su empresa y su familia». La coordinadora vaciló, claramente preocupada por el protocolo. «Pero señorita, la ceremonia está a punto de comenzar. Los invitados...» «Dari, Carmela», la interrumpió Esperanza con firmeza. «Dile exactamente esto. Esperanza Montemayor necesita hablar con él sobre su hijo Sebastián antes de convertirse oficialmente en miembro de la familia Venegas. Créeme, cuando escuche mi nombre, vendrá inmediatamente». Mientras esperaba, Esperanza organizó meticulosamente todos los documentos sobre la cama matrimonial donde había soñado pasar su noche de bodas. Las grabaciones de audio estaban transferidas a 3 dispositivos diferentes. Las capturas de pantalla de conversaciones comprometedoras estaban impresas en papel de alta calidad. Las copias del testamento estaban marcadas con resaltador amarillo en las cláusulas cruciales, y un análisis financiero detallado mostraba exactamente cómo Sebastián planeaba desmantelar el imperio Venegas paso a paso. También había preparado algo más, un informe completo sobre las capacidades de Paloma Herrera
incluyendo su historial crediticio desastroso, sus múltiples relaciones con hombres casados adinerados y su participación en 2 esquemas financieros dudosos en Monterrey que habían resultado en demandas civiles. La mujer que Sebastián creía su alma gemela era, en realidad, una cazafortunas profesional con antecedentes que ningún investigador privado habría pasado por alto. Escuchó pasos apresurados resonando por el pasillo de mármol. Don Aurelio Venegas apareció en la puerta, su traje de gala perfectamente ajustado, pero su rostro mostrando una preocupación profunda. A los 68 años, había construido un imperio desde cero. Había sobrevivido a crisis económicas, competencia desleal y hasta intentos de extorsión del crimen organizado. Su instinto para detectar problemas serios estaba finamente calibrado. «Esperanza, hija», dijo con la voz grave que había intimidado a competidores durante décadas. «Carmela me transmitió tu mensaje. ¿Qué está pasando? Sebastián me aseguró que solo eran nervios típicos de novia, pero...» Se detuvo abruptamente al ver la expresión en el rostro de su futura nuera. En sus 70 años de vida había aprendido a leer a las personas como libros abiertos, y lo que veía en los ojos de Esperanza no era nerviosismo matrimonial. Era la mirada glacial de una mujer traicionada que había descubierto una conspiración y estaba preparada para la guerra total. «Don Aurelio», dijo Esperanza con voz firme y controlada, «antes de casarme con su hijo y convertirme oficialmente en portadora del apellido Venegas, hay algo que usted necesita saber sobre el hombre que está a punto de heredar todo lo que usted ha construido durante 40 años de trabajo incansable». Le extendió la carpeta principal con todas las evidencias organizadas cronológicamente. «Su hijo no me ama, nunca me ha amado. Solo se casa conmigo para cumplir la condición de su testamento y después planea robar sistemáticamente cada peso, cada propiedad, cada activo de su empresa para huir con su amante a Costa Rica». Don Aurelio tomó la carpeta con manos que temblaron ligeramente. Sus ojos, acostumbrados a analizar contratos complejos y detectar engaños empresariales, se movieron rápidamente sobre los documentos. Su rostro se transformó gradualmente, pasando de la preocupación a la incredulidad, luego a la furia contenida, y finalmente a una expresión de decepción tan profunda que Esperanza sintió compasión por el anciano patriarca. Don Aurelio leyó cada documento con la meticulosidad de un juez supremo revisando un caso capital. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo arduo, pasaban las páginas con creciente indignación mientras absorbía la magnitud de la traición de su único hijo. Las grabaciones de audio, reproducidas a través del teléfono de Esperanza, resonaron en la habitación como sentencias de muerte para todas las ilusiones que había mantenido sobre Sebastián. «Dios mío», murmuró cuando terminó de revisar el análisis financiero que mostraba las cuentas offshore ya establecidas. «Mi propio hijo, mi sangre». Su voz se quebró ligeramente antes de recuperar la compostura férrea que lo había caracterizado durante toda su carrera empresarial. «Esperanza, ¿cuánto tiempo has sabido sobre esto?» «Acabo de descubrirlo hace una hora», respondió ella con honestidad absoluta. «Fui a buscar a Sebastián para un momento íntimo antes de la ceremonia y los encontré juntos. Todo lo que he recopilado aquí son conversaciones y documentos de las últimas 2 horas, pero que revelan un plan que lleva meses en preparación». Don Aurelio se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los jardines donde 400 invitados esperaban presenciar lo que creían sería la unión perfecta entre 2 familias respetables. Sus ojos se enfocaron en Sebastián, quien en ese momento charlaba animadamente con el padrino de bodas, interpretando perfectamente el papel del novio nervioso pero feliz. «¿Sabes qué es lo que más me duele?»,
preguntó el patriarca sin voltear a verla. No es el dinero que planeaba robar. Durante mi vida he perdido fortunas y las he recuperado. No son las propiedades que quería vender. Los bienes se pueden reemplazar. Se giró para enfrentarla directamente. Lo que me destroza es que estaba dispuesto a destruir a una mujer inocente, a arruinar tu vida completamente para satisfacer su codicia. Eso es imperdonable. Esperanza sintió lágrimas genuinas amenazando con arruinar su maquillaje por primera vez en toda la tarde. Don Aurelio, yo... No, la interrumpió suavemente. Tú no tienes que explicar nada. Al contrario, tengo que agradecerte. Me has salvado de cometer el error más grande de mi vida, entregar mi legado a alguien indigno de llevarlo. Don Aurelio regresó al escritorio y tomó su teléfono celular. Ricardo habló con autoridad cuando contestaron: soy Aurelio Venegas. Necesito que vengas inmediatamente a la hacienda. Trae todos los documentos de modificación testamentaria que preparamos el año pasado pero nunca firmamos. Sí, esos, precisamente. Y trae también a tu socio especialista en derecho penal. Tenemos evidencia de conspiración para cometer fraude que necesita ser reportada a las autoridades competentes. Mientras hablaba, Esperanza observó cómo el hombre que había construido un imperio desde la nada tomaba control total de la situación. No había histeria, no había gritos, no había drama innecesario. Solo la ejecución fría y calculada de justicia por parte de alguien que había aprendido que en los negocios como en la vida, las traiciones se pagan siempre. Esperanza, dijo don Aurelio después de colgar, quiero que sepas algo. El memorándum privado que encontraste en mi testamento no fue escrito por capricho o intuición. Durante estos meses que has trabajado con nosotros, he observado tu carácter, tu inteligencia, tu integridad. He visto cómo tratas a los empleados, cómo manejas los números, cómo resuelves problemas complejos con creatividad y ética. Se acercó a ella y puso sus manos sobre los hombros de la joven. Mi hijo perdió más que una herencia hoy. Perdió la oportunidad de aprender de la mujer más extraordinaria que ha entrado en esta familia en generaciones. Esperanza sintió una mezcla de gratitud, tristeza y una extraña sensación de destino cumplido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz apenas audible. Don Aurelio sonrió por primera vez desde que había entrado en la habitación, pero era una sonrisa que prometía justicia implacable. Ahora, mi querida hija, vamos a darle a mi hijo exactamente lo que se merece. Don Aurelio miró su reloj Patek Philippe, una reliquia familiar que había pertenecido a su abuelo. Faltan 15 minutos para la ceremonia, tiempo suficiente para ejecutar el plan perfecto. Se dirigió hacia Esperanza con la determinación de un general preparando la batalla final. ¿Estás preparada para lo que viene? Porque una vez que salgamos de esta habitación no habrá vuelta atrás. Esperanza se irguió, sintiendo cómo la mujer traicionada se transformaba definitivamente en la heredera que don Aurelio había vislumbrado. Estoy más que preparada. Sebastián subestimó gravemente a la mujer que eligió como víctima. Perfecto, sonrió don Aurelio. Entonces vamos a proceder así. Tú caminarás hacia el altar exactamente como estaba planeado. Yo estaré esperando junto al padre Miguel. Sebastián no sospechará nada hasta el momento crucial. Sus ojos brillaron con una satisfacción que prometía justicia poética. Cuando el padre pregunte si alguien conoce algún impedimento para este matrimonio, yo me levantaré. 15 minutos después, los jardines de la Hacienda Corazón de Agave presentaban un espectáculo digno de una revista de lujo. 400 invitados de la élite mexicana ocupaban las sillas de terciopelo blanco, mientras el mariachi de 30 músicos interpretaba Las Mañanitas en honor a la ocasión. Las 20,000 rosas blancas perfumaban el aire vespertino de Jalisco, creando una atmósfera de ensueño que contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse.
Sebastián esperaba en el altar, impecable en su smoking Hugo Boss, interpretando perfectamente el papel del novio emocionado. Ocasionalmente dirigía miradas hacia donde Paloma se sentaba entre los invitados, vestida discretamente de azul marino para no llamar la atención. Sus sonrisas cómplices pasaban desapercibidas para todos, excepto para don Aurelio, quien ahora las observaba con la frialdad de un depredador estudiando a su presa. La marcha nupcial comenzó a sonar cuando Esperanza apareció en el extremo del pasillo alfombrado de pétalos de rosa. Caminaba con la elegancia de una reina, su vestido de Vera Wang flotando como una nube de seda y encaje. Los invitados suspiraron admirados, sin imaginar que estaban presenciando no una boda, sino el preludio de la venganza más perfectamente ejecutada en la historia social de Guadalajara. Esperanza llegó al altar y tomó las manos de Sebastián, quien le susurró: «Estás radiante, mi amor. No puedo esperar a comenzar nuestra vida juntos». Sus palabras, que esa mañana habrían derretido su corazón, ahora solo confirmaban la profundidad de su engaño. El padre Miguel, un sacerdote de 80 años que había oficializado bodas de la alta sociedad durante décadas, comenzó la ceremonia con voz solemne: «Hermanos, nos hemos reunido aquí en presencia de Dios para unir en santo matrimonio a Sebastián y Esperanza». Su voz resonó por los jardines mientras las cámaras de video capturaban cada momento para la posteridad. La ceremonia procedió con normalidad durante 20 minutos. Sebastián y Esperanza intercambiaron votos que él había escrito fingiendo amor eterno, mientras ella respondía con palabras que sabía serían sus últimas mentiras piadosas. Los anillos fueron bendecidos, las lecturas bíblicas proclamadas, y los invitados sonreían emocionados. Finalmente llegó el momento que don Aurelio había estado esperando. El padre Miguel elevó su voz: «Si alguien presente conoce algún impedimento por el cual estos dos no puedan unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». Don Aurelio se levantó lentamente de su asiento en primera fila. Su movimiento causó un murmullo de confusión entre los invitados. Sebastián palideció visiblemente, sus ojos saltando nerviosamente entre su padre y Esperanza, quien permanecía serena como una estatua de mármol. «Padre Miguel», dijo don Aurelio con voz que se escuchó claramente en todo el jardín, «yo conozco un impedimento grave que hace imposible este matrimonio». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento susurrando entre los agaves. «¿Cuál es ese impedimento, don Aurelio?», preguntó el sacerdote, siguiendo el protocolo religioso, pero claramente desconcertado. Don Aurelio sacó una carpeta de documentos y se dirigió hacia el altar. «Mi hijo Sebastián ha estado viviendo en adulterio con otra mujer, planeando defraudar a su futura esposa y robar el patrimonio familiar para huir con su amante. Tengo evidencia completa de esta conspiración criminal». El impacto de sus palabras fue como una bomba detonando en silencio. Los invitados se miraron entre sí con incredulidad, mientras Sebastián tartamudeaba: «Papá, ¿qué estás diciendo? Esto es ridículo». «¿Es ridículo?», preguntó don Aurelio, activando la grabación en su teléfono. La voz de Sebastián llenó los jardines. «Para cuando Esperanza se dé cuenta, ya habremos sacado todo lo líquido y estaremos disfrutando nuestra nueva vida en Costa Rica». La revelación fue devastadora. Paloma se levantó abruptamente de su asiento y comenzó a alejarse hacia la salida, pero dos hombres de seguridad ya estaban esperándola. Sebastián, completamente expuesto frente a 400 testigos, se desplomó visiblemente. Don Aurelio se dirigió a los invitados. «Esta boda queda cancelada. Mi hijo ha demostrado ser indigno del apellido Venegas». Sin embargo, sonrió mirando a Esperanza:
Tengo el honor de anunciar que la señorita Esperanza Montemayor se convierte hoy en la nueva presidenta y principal heredera de Venegas Enterprises, por derecho testamentario que entra en vigor inmediatamente. Los aplausos comenzaron lentamente y se convirtieron en una ovación. Esperanza, todavía en su vestido de novia, había ganado más que una venganza. Había ganado un imperio construido sobre la base de su propia integridad. Sebastián fue arrestado esa misma noche por las autoridades que don Aurelio había contactado. 3 meses después, Esperanza dirigía la empresa más próspera de Jalisco, habiendo demostrado que a veces la mejor venganza no es personal, sino simplemente ser extraordinaria.